Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, se encuentra con nosotros para abrir 2019 esta noche. Acaba de llegar desde el Congreso porque hace poco nada más se levantó la sesión de esa comisión. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted, Mávila. ¿Satisfecha con los resultados de la reunión de esta mañana? ¿Se limaron las asperezas? ¿Está claro que se puede llevar a cabo un trabajo conjunto para tener una mejor política de cara al Bicentenario? La Comisión de Constitución y Reglamento está trabajando en una reforma del sistema político desde que iniciamos nosotros funciones en el Congreso de la República. En la comisión, cuando estuvo presidida en su momento por el congresista Torres, después por la congresista Letona y de hecho también con nosotros. El Poder Ejecutivo ha presentado un conjunto de proyectos de ley, 12 en total, sí, que se vienen trabajando y que se vienen trabajando responsablemente. No había ninguna necesidad, Mávila, de que el Poder Ejecutivo levante la voz y llame la atención. Yo saludo la disposición informada que tienen ahora, porque en su momento yo... a la presión. Usted me dijo desinformado. Sí, Salvador por supuesto. Así, utilizando esas palabras. Sí, claro, no tenía la información. Ahora los voceros les han alcanzado la información, les han hecho comprender cuáles son los hitos que comprende el desafío de la reforma electoral, lo han comprendido y yo espero que con esto la presión que el Poder Ejecutivo desinformadamente le quiso poner al Parlamento desaparezca. Dejen al Parlamento trabajar, estamos demostrando que trabajamos y bueno, pues que este tema de desinformación, de presionar por desinformación, quede en el pasado. Si de se hecho, estaba trabajando, Rosa, permítame la tingencia antes de pasar al siguiente tema, si ya se estaba trabajando en el Parlamento una reforma política, ¿por qué entonces esperar o generar la necesidad de que el Poder Ejecutivo convoque a una comisión liderada por el señor Tuesta y proponga estos 12 proyectos de modo que empuja, acelera los resultados en el Parlamento? No, no es verdad. De hecho, esa ha sido una desinformación con respecto a la práctica parlamentaria del Poder Ejecutivo que decía, trabajen mis reformas, prioricen mis reformas. ¿Todavía lo ve así ahora? Y decían, estoy hablando en pasado, y decían, lo han empantanado en medio de casi 200 proyectos de ley del Congreso. Es que no es así, el Congreso efectivamente tenía más de 200 proyectos de ley que se estaban analizando. Le pongo un solo ejemplo para simplificar la conversación que debemos tener. El voto postal. El Poder Ejecutivo está proponiendo en este paquete de reformas que se implemente el voto postal para los electores en el extranjero y que puedan votar a través del correo y el correo traiga su voto. El Congreso lo había aprobado hace más de un mes. Probablemente ellos no se han enterado y lo han enviado como una reforma que el Congreso debe tratar ahora. Pero el Congreso lo había legislado ya hace tiempo y así yo ¿Aprobado por el Pleno incluso? No, aprobado por la Comisión porque la agenda del Pleno ya depende del presidente Salaverry y ahí nosotros tenemos en realidad muy poca capacidad de decisión. Esperamos que a partir de ahora él empiece a poner en la agenda del Pleno los proyectos de reforma electoral que ya están aprobados por la Comisión. Por ejemplo, también el voto electrónico. Ya está hace tiempo. Así que no es que hayamos estado esperando pasivos a que llegue el Poder Ejecutivo y nos empuje. Pero hay temas espinosos como, por ejemplo, yo le diría, usted me habla del voto postal y yo le diría que yo le pongo un ejemplo cualquiera. Claro, ¿no? es un ejemplo. Ahora, otra crítica que se hace es haber incluido estos 12 proyectos concretos en un paquete de más de 130 iniciativas. Porque es así, porque la práctica parlamentaria me exige que cuando voy a dictaminar un tema, por ejemplo, financiamiento, yo recoja todos los proyectos de ley que hay presentados por los congresistas o eventualmente por otra persona con iniciativa legislativa, persona jurídica u otra institución, por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones o la Defensoría del Pueblo o quien tenga iniciativa legislativa. No puedo yo decir voy a dictaminar esta iniciativa legislativa porque viene el Poder Ejecutivo y desconozco las demás. No es así como funciona el proceso de aprobación de una ley. El proceso de aprobación de una ley requiere que llegue se pidan opiniones, se reciban esas opiniones, se recojan especialistas y además se acumulen todos los proyectos de ley que hay alrededor de esa materia. Pero lo que ha dicho el primer ministro es que con la Comisión Tuesta ya se había adelantado.
No. ese debate. Es decir, No. la comisión se ha paseado, ha recogido también las iniciativas parlamentarias, por lo tanto se habría simplificado la discusión que hoy nuevamente se estaría reabriendo para dilatar la aprobación de las reformas. Es que a eso yo le llamo desconocimiento. La Comisión Tuesta de modo alguno puede reemplazar al Congreso de la República. Yo desconozco si la Comisión Tuesta ha hecho un análisis de cada uno de los proyectos de ley de los congresistas, si ha recibido especialistas, si ha tenido un debate con los congresistas. Eso no ha ocurrido. Y aún si él hubiese hecho, que no lo ha hecho, no puede reemplazar a la dinámica del Parlamento. Entonces, ¿de qué consenso habla el presidente del Consejo de Ministros cuando dice que ya la comisión había recogido también aportes de las distintas tiendas políticas sobre la necesidad de la reforma? Eso tendría que explicarlo el PCM o tendría que explicarlo el señor Tuesta. Pero lo que yo le tengo que decir es que nadie, menos alguien que no ha sido elegido para representar al pueblo, que tiene el poder delegado, puede reemplazar al Congreso de la República. Imagínese usted que de pronto empiecen a legislar a través de terceros. Entonces, ¿para qué está el Congreso de la República? Nosotros hacemos nuestro trabajo y lo hacemos en serio. Sería bastante irresponsable que nosotros asumamos que en los proyectos de ley presentados por una comisión, por más alto nivel que ésta tenga, no estoy de forma alguna descalificando al trabajo que puede haber hecho de muy buena voluntad la comisión, reemplaza al Congreso de la República. Eso sería absolutamente irresponsable. Correcto. Ahora, son puntos de vista distintos, sin duda. No son puntos de vista, Amávila, porque acá yo no estoy exponiendo mi parecer. Estoy exponiendo lo que el reglamento del Congreso de la República, que tiene carácter de ley, me exige como presidenta de una comisión. Pues cierro. Me exige como presidenta de comisión. Sí, ha visitado. Porque creo que lo hemos visto todos, por ejemplo, ¿no? Con mi bancada tuvo una conversación. Jamás abordamos un tema en específico. ¿Y para qué Nunca discutimos un proyecto de ley para generar un consenso alrededor de un tema. ¿Y para qué se reunieron entonces? Ellos presentaron en esa oportunidad el encargo que tenían por parte del Poder Ejecutivo y que iban a hacer el trabajo en base a lo que el país necesita. Jamás. ¿Fue un asunto protocolar? ¿No de intercambio de ideas? ¿No hubo intercambio de ideas? Fue un asunto protocolar. Ese es el nombre que sí yo le daría. Jamás nos hemos sentado a debatir un proyecto de ley en específico como para decir, hemos debatido y hemos generado consenso. ¿Sobre alguna iniciativa legislativa? Ninguna. ¿Usted está defendiendo el fuero parlamentario? No sé si con las otras bancadas. El fuero parlamentario. Le puedo decir lo que pasó con la Lo que pasó con Fuerza Popular. En el caso de Fuerza Popular, usted sostiene que hubo una reunión, pero que fue prácticamente una presentación de la comisión y de los objetivos que tenía. Así es. Ahora, usted defiende y dice, esto es lo que le toca al Parlamento, el Parlamento no puede recibir, tramitar y someter a votación. Pero el propio presidente del Parlamento le ha hecho críticas a la lentitud de la Comisión de Constitución. ¿Cómo explicamos que la cabeza de la institución, cuya independencia usted está defendiendo, le haya hecho estas críticas? Bueno, yo no sé cuándo ni en qué contexto ha hecho el presidente Salaverry una crítica como esa. Definitivamente él conoce la dinámica del Parlamento, así que es una crítica que no la comprendo, como no comprendo muchísimo de los actos del presidente. Así que con respecto a eso y al rol que él debería tener frente al Parlamento, voy a relevarme de mayor comentario. Incluso a las críticas que ha hecho respecto a este blindaje que se estableció para los cuellos blancos, concretamente el señor Inostroza. Salaverry lamenta que el Congreso haya trabado la justicia. El titular del Parlamento reconoce que protección al ex juez César Inostroza afectó la acción de la justicia. Hay otros 11 jueces y fiscales que también fueron protegidos. Esto aparece en La República el día de hoy, son declaraciones textuales. Son casos en que los miembros de la organización criminal controlan el Parlamento. Daniel Salaverry. Bueno. ¿Cómo explica eso? ¿Qué le puedo decir con respecto a Daniel Salaverry? Cuando él asumió que él tenía responsabilidad como cabeza del Parlamento y sus funcionarios directamente por una supuesta demora. Miren, Mávila, es muy simple. El Tribunal Español nos ha corregido haciéndonos pasar una vergüenza mundial con respecto a la forma en la cual acá se pretende construir la tipificación del delito de organización criminal. ¿Quiénes han elaborado el cuadernillo de extradición? ¿El Congreso de la República?
No, y usted lo sabe y los Pero televidentes la justicia española ha tomado en cuenta la opinión del Congreso. Déjeme señalar quién elabora el cuadernillo de extradición con el cual se le pide a España, oiga, ustedes extradítenme al señor por organización criminal. Lo hace el procurador y lo hace el Ministerio Público. No lo hace el Congreso de ninguna manera. Y han sido ellos los que debieron haber descrito qué elementos hay que generen la convicción de que hay una organización criminal. Lo han hecho tan mal que nos han corregido a la plana de manera vergonzosa. Yo he sentido vergüenza ajena por quienes han hecho ese cuadernillo de extradición. Espero que ahora que van a presentar una apelación, lo hagan bien. Y en lugar de salir a llorar y culpar al Parlamento, hagan su trabajo. No está bien señalar a un poder del Estado. ¿Quiénes son los responsables de lo sucedido con Inostroza? ¿Podríamos poner nombre y apellido? ¿El procurador? Sí, yo sí podría. Yo sí podría poner nombre y apellido a lo ocurrido. Y lo primero sería Poder Ejecutivo, porque ellos lo dejaron escapar. ¿Quién dejó escapar a César Inostroza? ¿Quién obvió la vigilancia en las fronteras? ¿El ministro del Interior? Sí, el ministro del Interior y toda la cadena de mando, el Poder Ejecutivo. Correcto, pero más allá de la fuga estamos hablando de la extradición y de los delitos por los que se le va a juzgar. Pero ¿qué es lo que genera la necesidad de extraditarlo? Porque el Congreso de la República lo denunció por organización criminal. A él, pero no a los otros. Entonces, esa es la cabecilla de una organización que no existe y eso lo ha dicho España. No es verdad. Fíjese usted, el Congreso ahora, reconocerá, el Congreso, pero lo que pasa es que no me deja desarrollar la idea. Le voy a dejar, solamente permítame dejar claro que en efecto hay un tema, digamos, que compete al cuaderno de extradición, eso es correcto, lo hemos discutido aquí con Amado Enco, pero hay otro aspecto que la justicia española sí toma en cuenta y que es la decisión que tiene el Congreso, la postura del Congreso de la República de considerar organización o miembros de organización criminal al resto de los miembros del CNM. Entonces, sí hay una valoración que se hace de una decisión parlamentaria en España. Hubiese sido distinto al punto que Amado Enco ha pedido que el Congreso reconsidere esa posibilidad. ¿Y eso sería posible para usted, que el Congreso pueda volver a votar? Que ellos hagan bien su cuaderno de extradición, Mávila. ¿Qué ha dicho España? Y usted tiene la sentencia y yo también la tengo. Ha dicho que tales palabras tienen una suerte de lenguaje críptico, coloquial y no organización criminal. Fíjese usted, ¿qué hace el Congreso? El Congreso levanta el fuero y denuncia a los aforados. El Congreso no ve más que a los jueces supremos, a los vocales supremos y a otros que están en el artículo 90 de la Constitución. El Congreso no ve a los empresarios, no ve a los otros jueces como Walter Ríos, por ejemplo. ¿Qué debieron hacer quienes hicieron el cuadernillo de extradición? Describir a la organización criminal en esa integralidad. ¿Hay una organización criminal? Yo no lo sé, porque no soy yo quien debe tipificar eso. Pero si el Ministerio Público y el Procurador creen que hay, debieron sustentarlo, más allá de la decisión del Congreso, porque esa supuesta organización criminal en el que para el Congreso, recuerde usted, en la comisión permanente no existía porque no habían elementos de convicción. Por eso, ¿usted apoya la decisión de la comisión permanente? Porque yo voté ahí, por supuesto. Por eso le estoy preguntando. Entonces, para usted no hay organización criminal. Mávila, yo voté ahí porque lo que se votó ahí fue el informe Pacori. Un informe muy mal hecho, que igual, como en este caso del Tribunal Español, eran organización criminal porque se decían hermanito, porque habían almorzado juntos, porque habían tenido llamadas. No había otra cosa, Mávila. La culpa es de Pacori. El cuento, él elaboró el informe, y el informe no es que la culpa sea de Pacori, no habían los elementos de convicción que generaran realmente la necesidad de votar por esto. Y más allá de la formalidad, ¿para usted hay o no hay organización criminal? Quisiera que me dé una respuesta contundente. Yo no soy fiscal. Eso le corresponde tipificar a quien persigue el delito. No me pida a mí que dé respuestas de ese tipo cuando no me corresponde a mí hacer un análisis penal de ese tipo. Eso lo debe hacer el fiscal. Pero sí hicieron análisis penal y cálculo penal cuando, por ejemplo, en el chat La Botica se decía que proteger a Chávarri era un asunto de supervivencia. Ahí sí era importante entrometerse en los asuntos judiciales. En este caso, el hecho de que Inostroza se la lleve fácil frente a la justicia después del resultado que hemos tenido de la aprobación de la extradición, ¿no la hace pensar también que hay una responsabilidad del Congreso? Usted ha hablado de dos cosas, ¿ya? Así que las voy a separar. La primera, y se lo digo con absoluta claridad y convicción, y que el público saque sus conclusiones. Quien dejó escapar a Inostroza fue el Poder Ejecutivo.
no cuidó, no vigiló las fronteras, no hizo seguimiento a pesar que ya tenía la resolución legislativa del Congreso que lo había desaforado, lo había denunciado por 4 delitos, incluido organización criminal, lo había destituido y lo había inhabilitado por 10 años. El Congreso hizo su trabajo, dejen de mentir. Segundo, pero sin embargo el Poder Ejecutivo lo dejó escapar. Fíjese, luego hace un cuadernillo de extradición deficiente y vergonzoso, que el Tribunal Español nos ha corregido, nos ha hecho pasar la vergüenza internacional. Muy bien, y usted me dice, ¿usted cree que entrometerse, me está acusando a mí en este momento de entrometerme en el poder... De hacer un cálculo. No, ha dicho intromisión. Bueno, porque usted ha dicho si que retira lo de intromisión, a Chávarri, hace un cálculo. Por eso a eso voy. Proteger a Chávarri es un asunto de A supervivencia. eso voy. Usted la protección es una intervención, ¿o no? No solamente me está haciendo una acusación de muy mala fe, porque no ha leído, obviamente, todo el chat de la botica. Yo jamás he hablado de proteger a Chávarri, jamás. Hablé de una cuestión de supervivencia, sí lo dije, en un chat privado, completamente privado, porque hablaba de toda una serie de secuencia de hechos en las cuales el Poder Ejecutivo nos estaba arrinconando y quitando, pretendiendo, y me gustaría que me dé tiempo para hablar de eso pretendiendo quitar competencias cada vez más al Congreso de la República. Fue un contexto en el cual arrinconaban al Congreso para llevarlo al referéndum. Yo no hablaba de proteger a el doctor Chávarri. Jamás ha existido algo en mi conducta que lleve a una acusación tan delicada como la que usted está haciendo. Eso de que usted se entrometió para proteger, ¿qué cosa? Que había intención, ¿se da cuenta de lo que está diciendo? Bueno, el blindaje en el Congreso hacia Chávarri ha sido evidente, ¿no? Así que, señora, yo le voy a pedir con todo respeto que tenga cuidado con lo que usted dice. No está bien hacer acusaciones tan ligeras y pasar a otro tema para que el concepto de usted dijo y usted hizo y usted blindó se quede en la mente de la gente. No lo acepto y no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba. No estoy personalizando claro que la sí, crítica. me está diciendo usted la porque la frase fue suya. Sí, por supuesto, pero no fue de ninguna manera para blindar o proteger a Chávarri. No, señora, yo hablaba de la serie de hechos, y no era supervivencia mía ni de nadie en específico, sino de proteger al Congreso de la República, de lo que se viene haciendo ahora también. ¿Sabe a qué están orientados los proyectos de reforma política presentados? A romper el equilibrio de poderes que hay. En este momento hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, que en el sistema republicano, que es el nuestro, deben mantener un equilibrio. Ese equilibrio garantiza la democracia. ¿Qué se está pretendiendo ahora? Quitarle atribuciones al Congreso de la República, quitarle garantías que tiene como la inmunidad. ¿Para qué? Para tener un Congreso más débil y un Ejecutivo más fuerte. Mávila, la historia no nos ha enseñado nada. Es decir, el Ejecutivo de Alejandro Toledo, que nos ha robado, el Ejecutivo y todos los ejecutivos que han seguido, todos, no nos han mostrado que hay un Ejecutivo que maneja la plata de manera irresponsable y queremos hacerlo más fuerte y debilitar al único que hace control, que es el Poder Legislativo. La Contraloría, Mávila, ha demostrado que sus fuerzas son insuficientes para controlar a un Ejecutivo corrupto. Por lo tanto, pretender disminuir al Congreso de la República es orientarse a un Ejecutivo cada vez más fuerte y que puede favorecer infinitamente la corrupción. Algo tendría que enseñarnos la historia. Si no actuamos de manera correcta ahora para defender al Congreso, defender sus garantías, defender la posibilidad de que hagan un control a un Ejecutivo que ha demostrado ser altamente corrupto, no estamos haciendo nada. Fíjese ahora lo de Susana Villarán. Peajes por 40 años en el cual todos los días los limeños tenemos que pagar los costos de una señora que se llevó 40 millones al tipo de cambio. 40 millones, Mávila. Tenemos que aprender. Tendría que decirle yo ahora al Poder Ejecutivo, haga algo frente a esos peajes, presidente. Se ha demostrado, y este es el primer caso, el de Susana Villarán. ¿Pero es el presidente el que tiene que hacer el tema de los peajes? Le digo porque usted también se ha abierto en su respuesta con varios temas. Aquí me está diciendo que el objetivo detrás de la reforma política sería fortalecer a un Ejecutivo en desmedro, es decir, crear una suerte de... romper, me ha dicho textualmente, el equilibrio de poderes, romper el equilibrio de poderes en aras de un fortalecimiento de del Poder Ejecutivo, del presidencialismo en el Perú. ¿Es correcto? Sí. ¿Es correcto? ¿Y usted siente que la presión, como se dijo en un momento, la presión que venía del Ejecutivo para la aprobación, como la presión de acuerdo a palabras propias, tiene que ver con llegar a una situación de cuestión de confianza para forzar el cierre del Parlamento? ¿Lo sigue creyendo hoy o no?
Yo creo que la reunión que ha existido el día de hoy entre el presidente y los voceros de todas las bancadas debe haberle hecho comprender al presidente que hay un Congreso unido en la defensa de sus fueros y en la defensa del modelo que garantiza la democracia. ¿Qué gana este Ejecutivo en particular fortaleciendo un Ejecutivo en el que no va a estar el 2021? El presidente Vizcarra hoy ha dicho que no va a la reelección. Entonces, no lo sé, por ahí Mávila, diría yo, pero, ok, fortalecer el Ejecutivo, pero del Ejecutivo se despiden todos en 2021 y lo que queda es la institución. Mávila, lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que ese Ejecutivo se va reciclando. Los funcionarios son los mismos, los que están detrás son los mismos. ¿Le ha creído a Vizcarra cuando ha negado esta posibilidad de reelección o cree que no? No me corresponde ni creerle ni no creerle. Yo en realidad soy bastante pragmática y voy a esperar pues al 2021 a ver si él cumple su palabra. Ok, pero no está descartando que mienta. Yo no tengo ni por qué creer ni por qué no creer. Por eso, no descarta la mentira, no tiene confianza en la palabra del presidente. Ni creo ni no creo, soy pragmática. Yo me guío por los hechos, no hago inferencias a futuro. Yo trabajo en el día a día haciendo lo correcto. ¿La palabra del presidente no cuenta? Mávila, yo no estoy ni despreciando ni apreciando eso. Estoy diciendo que tengo un punto de vista pragmático. Y no lo he dicho yo con respecto a romper el equilibrio de poderes, lo han dicho los expertos, todos los que han acudido a la Comisión de Constitución y Reglamento. Han dicho incluso que parte de un diagnóstico equivocado, porque en el Perú, que tenemos el modelo presidencialista ya, es supuestamente un modelo mixto, pero no es verdad, es un modelo presidencialista. Hacerlo más fuerte, Mávila, y disminuir la capacidad de fiscalización del Congreso, disminuir la posibilidad de que pueda insistir una iniciativa legislativa, quitarle la inmunidad parlamentaria o en la atribución que tiene de levantarla, es realmente romper el equilibrio que tenemos ahora para favorecer a otro. Vamos a entrar a esos puntos. Y eso es algo que definitivamente se tiene que discutir con el tiempo necesario porque es el modelo finalmente el que está en juego. Correcto. Vamos a entrar a esos puntos que son importantes porque me ha dejado clara su posición respecto a las intenciones detrás de esta propuesta de reforma política, pero bueno, no son solamente las intenciones, sí. Es lo que ha descrito muy bien Fernando Tuesta de Soldevilla. Él ha presentado esto como un cambio de régimen, de pasar de modelo mixto que tenemos a un modelo presidencialista, parlamentario, atenuado. O sea, atenuar más al Parlamento. ¿Eso lo ha dicho textualmente? Por supuesto, está en el informe, sí, claro. Aún... Sí, es decir, disminuir las funciones del nuestra propuesta tiene como objetivo... Es un nuevo modelo que para él, en la concepción de quienes han presentado esto, garantiza la gobernabilidad. Es decir, le da mayores momentos de paz al poder ejecutivo para que pueda gobernar y le quita, por lo tanto, las atribuciones de control que tiene el poder legislativo en una supuesta búsqueda de gobernabilidad. Ahora, Salvador del Solar ha dicho que no se aprobará nada que no esté considerado por el Parlamento. Como debe ser. Pero lo ha dicho hoy. Lo ha dicho hoy y lo saludo. Y lo ha dicho hoy después de la reunión con las bancadas. Por eso le digo, creo que la reunión con las bancadas ha servido para comprender qué le corresponde al Poder Legislativo, qué le corresponde en su dinámica parlamentaria, en el manejo de sus tiempos y cuál es el rol del Poder Ejecutivo. Yo creo que hay muchos problemas en el país que no van a ser resueltos por una reforma política y que en los cuales deben concentrarse. En mi región, Mávila, ya van 60 muertos al día de hoy por homicidios violentos. ¿Por qué no nos dedicamos, por qué no se dedica el presidente Vizcarra a cuidar de sus ciudadanos en lugar de fustigar al Congreso cada día? Saludo la reunión de hoy día y espero que con esto ese capítulo de confrontación que ellos innecesariamente y equivocadamente iniciaron termine. Bien, su respuesta abre una serie de temas. En primer lugar, quería hacerle una aclaración porque me indican que el cuaderno de extradición lo elabora el Poder Judicial. Entonces, las críticas al cuadernillo de extradición irían al Poder Judicial, en cualquier caso a la Procuraduría, no al Ejecutivo. Usted ha responsabilizado al Ejecutivo de la fuga. Pero de la fuga. Para que no quede he dicho claro, que el Poder Ejecutivo sea responsable del cuadernillo. Claro. Ahora, pero obviamente sí participan con el Procurador y el Procurador es del Poder Ejecutivo. El Procurador había pedido, ahí quería cerrar parcialmente también tienen responsabilidad. Correcto. El mismo Procurador, el señor Amado Enco, aquí sentado, dijo, ojalá se pueda reconsiderar, el Congreso tiene esa posibilidad. Se reconsideraría el tema de los miembros del CNM con vistas a esta nueva solicitud que se haría a España para que se incluya
el tema de la organización criminal. Ese supuesto delito de organización criminal incluye a personas que no pueden ser de ninguna manera vistas por el Congreso de la República. Y le dije, y ellos lo mencionan, los empresarios, los otros jueces, como por ejemplo Walter Ríos, no lo puede ver el Congreso de la República. Los miembros del CNM. Que ellos mejoren. Que se reconsidere eso. Que ellos mejoren, repito su cuadernillo, mejoren bien la descripción que hacen de los hechos para llegar a la imputación de organización criminal y que tengan éxito. Correcto. Pero entonces, que de esa manera, posibilidad, digamos, yo la participación del Congreso, no la puedo cerrar. No soy miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que quienes tendrían que ser eventualmente revisen esto. No puedo hablar por ellos de ninguna manera. Pero desde su punto de vista, digamos, habría que hacer un trabajo mucho más de parte de la Procuraduría que el Congreso. La sentencia del Tribunal Español determina claramente que ellos son los responsables. Muy bien, sobre eso está cerrado. El tema Chávarri. A ver, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presenta hoy denuncia constitucional contra Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, el famoso tema del deslacrado de las oficinas. Sin embargo, nuevamente cito a Daniel Salaverry hoy en La República que, bueno, el problema es que mientras el Congreso no levante la protección que tiene Chávarri, por más denuncias que haga Zoraida Ábalos, el señor va a estar simplemente protegido. Una vez más. ¿Se puede reevaluar eso también? Y por respeto al Congreso, yo voy a evitar referirme a las declaraciones de Daniel Salaverry. No comparto ninguna de las que ha dado con respecto a las que están mencionadas en esa nota periodística. Ninguna. Fíjese. Pero creo que está completamente equivocado. Al fiscal Chávarri tiene un informe que va a ser presentado este viernes. Ni siquiera hay el informe terminado, ni presentado, ni discutido. Ya se está antelando un juicio con respecto a blindaje y adelantándose más a la denuncia que recién acaba de presentar la fiscal de la Nación. Es que por Dios, muy importante lo que ocurra. Respire un poquito y esperen a que se conozca el informe del viernes y se conozca el trámite que va a tener eso. ¿Por qué la presión? Lo que pasa es que han creado para la sociedad y para distraer de los verdaderos corruptos, no digo que acá no hayan, toda una cortina de humo con grandes demonios. De hecho, uno de esos demonios soy yo y otras personas, ¿no? Y a ellos hay que señalar y cada día, y no trabajan, y no hacen, y blindan, cuando es falso, Mávila, completamente falso. Es parte, pues, de las historias que se tejen y se montan para tapar aquellos hechos de los cuales deberíamos estar hablando. Solamente para cerrar el tema Salaverry, añadió que al ex miembro del CNM, Iván Noguera, el doctor Rock, le resultó amenazar a varios congresistas con mostrar audios, videos, pues el fujimorismo excluyó del delito de organización criminal a los investigados, lo que provocó que España decida extraditar a Inostroza, no extraditar a Inostroza por ese delito. ¿Quién tiene miedo a que Inostroza regrese al Perú?, preguntó. Qué linda la pregunta, ¿no? Porque yo preguntaría y volvería a lo mismo. ¿Quién lo dejó escapar? Deben ser los que tienen miedo que Inostroza regrese al Perú, ¿no? ¿Quiénes no vigilaron su casa? ¿El Ejecutivo tiene miedo? Me imagino, o sea, si habría que preguntarle a Salaverry, porque él tendría que responder esa pregunta ya que él la plantea, pero en los términos que él la plantea, yo diría quién lo dejó escapar, quién hace mal el cuadernillo de extradición, quién está interesado en proteger de esa forma, ¿no? Así que yo creo que por ahí podrían haber algunas respuestas. Por ahí. Hay varios temas sobre el tema de la reforma todavía pendientes, pero a propósito de Salaverry y del informe que se va a presentar el viernes sobre el caso Chávarri, el informe lo tiene que sustentar el señor Cheput, Juan Cheput, el congresista. Ahora, se habla de 4 personas que estarían tentando presidir la mesa directiva del Parlamento. Una, Víctor Andrés García Belaúnde, que se habría quedado con las ganas. 2, Juan Cheput, que parece que tiene hambre de un cargo importante. 3, el señor Salaverry, que iría por la reelección. 4, Rosa Bartra como cabeza de la lista de Fuerza Popular. ¿Será usted la candidata del partido? No se ha tocado ese tema en mi bancada. Pero usted en una entrevista concedida al Comercio tampoco descarta. Hasta julio que se va a tocar ese tema, no es algo que se esté discutiendo. En mi bancada, ese tema siempre se trata en el mes de julio. En este momento yo estoy concentrada en mi trabajo en la presidencia de la Comisión de Constitución. No he pensado de ninguna manera. ¿Y por qué la congresista Chacón se ha pronunciado tajantemente respecto a eso? Ha dicho que ella no, porque a ella la dejaron a un lado por Salaverry y que por lo tanto ya no le interesa más. Fíjese que yo lamento muchísimo que la congresista Chacón haya descartado postular a la mesa directiva del Congreso.
Yo creo que ella es una persona con muchísima experiencia, tiene 3 años en el Parlamento, ha ocupado todos los cargos que pueden haber en el Congreso de la República y estoy segura que sería un excelente presidente del Congreso. Yo espero que reconsidere. Pero ella lo ha descartado, ¿usted no lo descarta? Yo espero que reconsidere porque de ninguna manera yo sería presidenta antes que Cecilia Chacón. ¿Usted no sería presidenta antes que Cecilia Chacón? Yo creo que no. Yo creo que ella es la mejor carta que tiene para la presidencia del Congreso, Fuerza Popular. Muy bien. ¿Salaverry cree que va a la reelección? No lo sé, yo no estoy en su cabeza. Juan Cheput, usted en la entrevista también que concede hoy, Juan Cheput, dice, de hecho creo que tanto Víctor Andrés García Belaúnde como Juan Cheput podrían ser excelentes cartas para la presidencia del Congreso. ¿Lo cree? Creo que el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, por quien tengo un especial aprecio, hemos trabajado juntos en la comisión investigadora, sería un excelente presidente del Congreso también. ¿Y Cheput? Igual el congresista Juan Cheput. Es más, en general, considero que los 130 congresistas, cualquiera de ellos puede ocupar la presidencia del Congreso. No tengo de ninguna manera capacidad de veto sobre alguno de mis colegas. ¿Hay un coqueteo con Cheput para la posibilidad de tener el apoyo, el respaldo de Fuerza Popular en caso de que él presida una lista multipartidaria que no sea solo de Fuerza Popular? No conozco de ningún coqueteo. No hay coqueteo. No pero lo no conozco. descarta, no, ¿o a usted le parece que Cheput, digamos, tiene todas las credenciales? Le digo esto porque simplemente googleando rápidamente, el señor Cheput ha cambiado su discurso, ¿no? Era un discurso sumamente crítico, concretamente contra usted. Incluso tengo acá, por ejemplo, el ministro Barreda demuestra la tremenda ignorancia sobre el proyecto Bartra. Juan Cheput, eso confirma... Usted se equivocada ahí, el anterior era, él criticaba al ministro Barreda. Correcto. No a mi proyecto, al contrario, defendía mi proyecto y criticaba al Y el ministro. mal desempeño de Rosa Bartra se ratificó en su posición de considerar que Rosa Bartra debería dar un paso al costado en la comisión Lavallato. ¿Votaría por él a pesar de esto, si fuera el candidato? Mávila, yo no personalizo la dinámica parlamentaria, es cambiante y un día hay una posición a favor y otro día una posición en ¿Juan contra. Cheput o Salaverry, si esos fueran los candidatos? Ay, por Dios, no me ponga a elegir en este momento. Yo cuando haya una lista o varias listas, emitiré mi voto y en ese momento pues tomaré una decisión. En este momento ninguno de los dos es candidato, ni siquiera es el momento para tratar el tema. Muy bien, le hacía la pregunta simplemente porque habíamos revisado. El tema de la inmunidad parlamentaria es un tema sobre el que no van a ceder, ¿correcto? La legislación comparada, es decir, en todos los no países, lo van a delegar al Poder Judicial, países que tienen un modelo como el nuestro, la inmunidad parlamentaria la levantan sus parlamentos. No hay ninguna experiencia cercana, ninguna, ni siquiera en Venezuela, en la cual se levante por parte del Poder Judicial. Fíjese usted que el razonamiento ahí también es equivocado. ¿Quién demoró en procesar a el general Donaire? Demoró el Poder Judicial. ¿Sabe cuánto demoró? 14 años. ¿Sabe cuánto demoró el Congreso después de que hubo una sentencia firme, como establece nuestro reglamento, en levantarle la inmunidad parlamentaria? 72 horas, Mávila. Así que, frente a 14 años que demoró el Poder Judicial y 72 horas que demoró el Parlamento, ¿quién es demorón? ¿Por qué habría que cambiarlo? ¿Realmente hay un sustento detrás? Le pongo otro ejemplo. Moisés Mamani. Tanto lo han criticado. Tiene la inmunidad parlamentaria levantada hace más de medio año, casi 8 meses que tiene la inmunidad parlamentaria levantada. ¿Siquiera lo han llamado a declarar? Entonces, Mávila, ¿cuál es el diagnóstico que han hecho realmente para las propuestas que han sido presentadas como la gran reforma? Y la limitación que le ponen a la Fiscalía para ampliar los delitos, digamos, que no prevé el Congreso. ¿Limitación que le hemos puesto? No, eso está recogido en el nuevo Código Procesal Penal. Lo van a mantener, no van a considerar descrito taxativamente. Digamos, en el nuevo Código Procesal Penal está descrito así taxativamente, literalmente, que si hay un nuevo caso por investigar, tiene nuevamente que consultarse al Congreso para que, claro, el Congreso finalmente lo que estamos haciendo es respetar escrupulosamente lo que está establecido. Muy bien. Es bueno aclararlo porque yo escucho su programa, lo veo, la sigo, y a veces se sienta acá, de verdad, cada narrador de cuentos que es necesario decirle al Perú. ¿Recuerda alguno en concreto? Hay muchísimos, especialmente los especialistas que defendían a la señora Villarán. Muy bien, ¿no? Muy bien. Gracias, Rosa Bartra, por haber estado con nosotros, Mávila, la presidenta de Constitución.